Muy buenas, queridos oyentes del canal Literario RG. Voy a leer de estos viejos apuntes universitarios algunos textos de Alfredo Llanos, La filosofía de Heráclito, con comentarios, fragmentos y las interpretaciones de Estrada, Aurobindo, Hegel, Heidegger y Thompson. Vamos a leer lo que se pueda de acá y arranca así. El prólogo. Un libro sobre Heráclito será siempre una empresa temeraria y rigurosa, aunque atractiva en sumo grado, no tanto por lo que el autor pueda brindar, sino por lo que él se ve obligado a aprender o a pensar en contacto con uno de los representantes más brillantes de los primitivos pensadores jónicos. Este extraño personaje a quien rodeó la leyenda en vida y en muerte nació alrededor del 540 a.C. en Efeso, una importante ciudad comercial, situada hacia el norte de Mileto, donde varias décadas antes surgieron las tres grandes figuras consideradas fundadoras de la filosofía griega: Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Todos estos hombres pertenecían a la estirpe jónica, una de las 4 tribus que irrumpieron desde el norte y el oeste, según parece, durante el segundo milenio, y se dispersaron después por el territorio que hoy es Grecia, el Egeo, el Mediterráneo oriental, la costa asiática y el Mar Negro, las islas hasta Sicilia y sus adyacencias. Este grupo humano mostró una especial adaptación al medio y se vinculó muy pronto con las viejas civilizaciones del cercano oriente, de las que obtuvo muchos de los elementos que formaron su magnífica cultura. La filosofía, etimológicamente el amor al saber, fue una de las creaciones más notables de estos jónicos, al extremo de que ello dio origen a la ciencia y conservó su independencia como disciplina dominante, de la que Occidente jamás pudo prescindir. Lo llamado presocrático constituye el conjunto inicial de estos pensadores primitivos que actuó en diversos lugares del mundo helénico entre los siglos VI y V a.C., hasta que la destrucción de Mileto por los persas provocó el éxodo de casi todos estos pensadores hacia el oeste. Esta circunstancia modificó el panorama ideológico de la época y sobre todo favoreció a Atenas, que a la sazón no contaba una escuela propia de filosofía, la que comienza con Sócrates, quien impuso una tendencia ética en esta clase de estudios frente a la cosmológica o física que había prevalecido entre sus antecesores. Después de fijados estos hitos preliminares, nos es necesario volver a nuestro pensador, ya que este trabajo, según su título, se limitará esencialmente a Heráclito, sin pretender desde luego aislarlo de su medio histórico y espiritual. De este filósofo cuya celebridad se mantiene a través de 25 siglos con indeclinable prestigio, nos quedan unos 130 fragmentos, reunidos a lo largo de las edades por estudiosos que han hurgado en todas las fuentes accesibles, puesto que el libro que se le adjudica desapareció antes de la era cristiana. Han quedado restos de sus escritos en diversos autores a partir de Platón, Aristóteles y doxógrafos de menor importancia. El material conservado, junto con los demás pensadores de su ciclo, constituye una edición especialísima, recogido por el genio y la paciencia del erudito alemán Hermann Diels, en una obra formada por 3 volúmenes, Die Fragment der Vorsokratiker, los fragmentos de los presocráticos. Aquí se condensa el valioso depósito de estos escritos enumerados, depurados y acompañados de notas y comentarios de autoridades que atestiguan su autenticidad. El trabajo de Diels, que hoy se continúa publicando bajo la dirección de Walter Krantz, es la fuente ineludible para informarse sobre la doctrina de los 70 personajes que integran esta constelación de adelantados del pensamiento occidental. Heráclito figura con honor en este cuadro. Su estilo incisivo, lacónico y plástico produce en el ánimo de todo lector una profunda impresión de fuerza y de belleza. El hecho de que sus pensamientos aparezcan como aforismos no debe hacer suponer que fueron escritos de tal manera, ni que obedezcan tampoco a una redacción caprichosa o convencional. Siempre se ha tratado de respetar el sentido originario de las ideas expresadas por estos hombres. Heráclito en particular, que
expusieron las primeras concepciones sobre la naturaleza, el origen del cosmos, la existencia humana y no pocas reflexiones sobre la ética, la vida social, la religión, los dioses. No son relatos quiméricos dictados por la fantasía. Su valor reside en que en ellos aparecen un contenido racional, encuadrado en su tiempo, claro está, pero con reflexiones que siempre resultan de interés para el hombre de hoy. Heráclito se destaca ciertamente por su desbordante personalidad y el impacto de sus intuiciones sobre el mundo natural y político. La naturaleza, el hombre, son considerados como un proceso en constante evolución. Cree en el devenir de la materia y afirma que la armonía de los contrarios se mantiene gracias a la tensión de los elementos, como sucede en el arco y la lira. Si esta tensión desapareciera, también el mundo dejaría de existir. Este viejo pensador y sus fragmentos, muchos de los cuales sorprenden por su tono enigmático que desconcierta a primera vista, ha sido un inspirador permanente de las escuelas filosóficas más diversas. La antigüedad griega lo discutió con vehemencia. Platón y Aristóteles lo atacaron, aunque no lograron desentenderse de él. La doctrina del devenir, que engloba el ser y el no ser, fue para los dos colosos del siglo IV ateniense un escollo insuperable. Los estoicos, por su parte, aceptaron muchas de sus enseñanzas y otro tanto ocurrió con los escépticos y los epicúreos. Los padres de la Iglesia, sobre todo Clemente e Hipólito, aprovecharon o tergiversaron sus teorías. Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Montaigne y muchos otros hasta llegar a Hegel recibieron casi siempre con beneplácito el mensaje de este sabio, al que todavía hoy se le dedican estudios y monografías que siempre descubren en él nuevos aspectos y motivos de admiración. La bibliografía heraclítea publicada en los últimos 50 años por conocidos profesores europeos puede formar una nutrida biblioteca. Aquí hemos intentado una aproximación al gran Efesio, que se aparta del rigor filosófico para centrarse sobre el hombre que exaltó al logos, la razón, como ley del devenir, que convirtió el fuego, considerado como energía, como origen material del mundo e hizo de la unidad y la lucha de los contrarios el fundamento del universo. Tampoco es posible olvidar su condición de artífice de la prosa más contundente y expresiva que haya creado la lengua griega, motivo todos que atrajeron la entusiasta admiración de Nietzsche, quien dedicó el principio de sus presocráticos inolvidables páginas. Como apéndices, se publican en esta edición 5 interpretaciones sobre el pensamiento de Heráclito que pertenecen a Hegel, Sir Aurobindo, Thomson, Heidegger y Carlos Astrada. Con el propósito de ampliar el pensamiento estudiado en este trabajo, además se agregan los fragmentos completos según la numeración de Diels-Krantz. Sin más, esto fue la introducción, ¿no? Como decía, introducción o prólogo, el prólogo. Y enseguida arranca el capítulo 1. Vamos a leer un fragmento de este capítulo. La filosofía jónica. La filosofía griega, dice Nestlé, no nació en calmo retiro, sino en Mileto, el mercado del mundo, antiguo, en el que los pueblos del Mediterráneo procedían al intercambio de su mercancía. Los antiguos pensadores no fueron ascetas alejados de la vida, por el contrario, eran hombres distinguidos, curiosos, inclinados a todas las actividades del espíritu sin excluir la política. Esta primera etapa de la filosofía helénica se conoce con el nombre un tanto impropio de presocrática, si bien no debe entenderse en modo alguno que ella prepara el camino para el advenimiento de Sócrates. El pensamiento de estos primeros hombres dedicados a la especulación está vuelto hacia la naturaleza. Tiene un tinte marcadamente racionalista que apunta contra el mito y la tradición religiosa. La mayor parte de los primeros filósofos, expresa Aristóteles en la Metafísica, consideraba como los únicos principios de todas las cosas aquellos que son de naturaleza material, aquello de lo cual todos los seres están formados, el punto de partida de su generación y el término final de su corrupción. Mientras que la sustancia persiste en la diversidad de sus determinaciones, tal es para ellos el elemento, el principio de los seres, también estiman que no existe ni nacimiento ni destrucción, puesto que esta naturaleza primera subsiste siempre. Estas afirmaciones del Estagirita son de gran valor porque permiten asignar a las investigaciones de los sabios jónicos dos caracteres eminentes. En primer lugar, que su filosofía es materialista y además dialéctica.
Esta tendencia del pensamiento milesio primitivo, a pesar de manifestarse de modo incipiente, de expresarse a veces ingenuamente, representa una conquista inicial que desde el punto de vista metodológico dejará provechosas enseñanzas. Había una nota al página, hay un par de notas al página acá, las que quiero aclarar para ustedes. Uno, ¿quién es Nestlé? Historia del espíritu griego, Barcelona, 1961. Tienen esa referencia para buscar si quieren leer a Nestlé. Nestlé, Historia del espíritu griego, Barcelona, 1961. Googleenlo, búsquenlo en una biblioteca. Y la segunda referencia que hace, nota al pie, Aristóteles, en la Metafísica, 983b, 6, traducción de Tricot, no sé quién es este traductor, pero bueno, pueden verlas allá abajo, las notas al pie, se ven bien ahí. Ok, bueno, hasta la próxima. Para ver hasta dónde leí yo. Bien, hasta ahí nomás.